Hola a todos, en este video quisiéramos calcular la derivada de un cociente de dos funciones, usando el álgebra de derivadas, en particular la regla del cociente para derivadas. Recordemos la regla del cociente. La derivada de un cociente entre f y g, del cociente de estas dos funciones, se obtiene como la derivada del numerador por g, por el denominador, menos f, el numerador, por la derivada del denominador, por g'. Todo esto dividido en g al cuadrado. Así podemos calcular la derivada de nuestro cociente. En el caso de nuestro cociente, el denominador, que acá sería g, es a su vez una suma de dos funciones, de coseno de x y x cuadrado. Cuando nos toque derivar esa suma, debemos acudir a la derivada de una suma de funciones. La regla de la suma es muy simple, dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y también necesitaremos las derivadas de e a la x, coseno de x y x cuadrado, que ya las tenemos. La derivada de e a la x es la misma función e a la x, la derivada del coseno es menos seno y la derivada de x cuadrado es igual a 2x. Por lo tanto, comencemos planteando la regla del cociente a nuestra función. Queremos nosotros calcular la derivada del cociente entre e a la x y coseno de x más x al cuadrado. La regla del cociente nos dice que esto se calcula como la derivada de e a la x, vamos a escribir aquí, derivada de e a la x, por el denominador de nuestro cociente sin derivar, es decir, por coseno de x más x al cuadrado, menos nuestra función e a la x, el numerador e a la x, por la derivada del denominador, es decir, por la derivada de coseno de x más x al cuadrado. Y todo esto debemos dividirlo en el denominador al cuadrado, es decir, coseno de x más x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de nuestro cociente e a la x en coseno de x más x al cuadrado es, calculemos las derivadas que nos faltan, derivada de la exponencial, ella misma, e a la x, por coseno de x más x al cuadrado menos e a la x por la derivada de la suma entre coseno de x más x cuadrado. Pero la derivada de la suma, ya hemos visto, es simplemente la suma de las derivadas. Entonces nos queda acá menos seno de x, que es la derivada del coseno, más 2x, que es la derivada de x cuadrado. Y todo esto está dividido en el cuadrado de coseno de x más x al cuadrado. Ahí tenemos la derivada de nuestro cociente.